Bien, bien, vamos a terminar entonces. Ya vio que el libro de Apocalipsis no es tan complejo como la gente presume, ni tan peligroso como otros sienten. El libro de Apocalipsis no está inspirado por el Espíritu Santo para infundir temor, ni para generar angustia ni ansiedad. El libro de Apocalipsis está escrito e inspirado por el Espíritu de Dios para inspirar y para traer paz y calma al corazón del creyente. Cuando una persona está llena del Espíritu, cuando una persona está llena de la unción de Dios, cuando está segura su vida en cuanto a salvación, esto es algo que definitivamente nos llena de seguridad. Y pensando un poquito en esto de seguridad de salvación, hoy quiero decirle algo. ¿Usted está seguro de su salvación? ¿Usted está seguro? Una de las cosas que se pudiera decir como una, digámoslo de alguna manera, como un común denominador de mucha gente, aún viniendo a la iglesia, es que no tiene seguridad de salvación. Es decir, no se saben salvos, no se sienten salvos. Porque para saberse salvo, para sentirse salvo, hay que saberse salvo. Y no se saben salvo porque de alguna manera el concepto y la opinión que la mayoría de personas tiene en relación a la vida eterna los ha influenciado. Mucha gente todavía duda, todavía mucha gente cree equivocadamente que están en el camino de la perfección, o que están en camino de la santidad, o que están en camino de salvación. Y una de las cosas más seguras que la Biblia nos enseña, hay cosas que, mire, hay cosas en la Biblia que posiblemente en algunos se cumplen y en otros no. No todo el mundo va a ser sano, aunque haya creído en Cristo. No todo el mundo va a ser sano. Algunos se van a morir de la enfermedad de que padecen, y aún creyendo en Cristo. No todos van a ser prósperos con gran abundancia, a pesar de creer en la palabra de prosperidad que hay en el Nuevo Testamento y en la Escritura. Pero una cosa que sí es segura para todos, y que el Señor quiere que, y por eso de los temas más contundentes del Nuevo Testamento, es el concepto de salvación. Y en eso usted tiene que tener seguridad. Si usted todavía a estas alturas está dudando de si es salvo o no, si usted a estas alturas todavía está presumiendo y pensando, bueno, yo no sé si todavía soy salvo, estoy intentando, lo estoy procurando, estoy tratando, no soy perfecto, ojalá algún día llegue, quizá, tal vez, quién sabe, de pronto, a lo mejor, si Dios quiere, ¿cierto? Otros equivocados, hasta dicen, bueno, si San Pedro me deja entrar, yo entro. Y eso es algo que usted debe tenerlo claro. Si usted lee la Biblia sin tener seguridad de salvación, muy seguramente todo aquello que usted lea de la Biblia que medio genere juicio, usted lo toma para sí. Ay, eso es conmigo. Si usted llega a mirar la Biblia, porque la Biblia no solamente muestra la justicia de Dios, muestra el juicio de Dios, muestra la misericordia de Dios. Y cuando la Biblia está hablando de eso, el que no tiene seguridad de salvación supone: las copas serán para mí, las trompetas sonarán para mí, la tribulación será para mí. ¿Por qué? Porque no se saben salvos. Y porque no se saben salvos, no se sienten salvos. Entonces, si usted no se sabe salvo y no se siente salvo, cuando usted lee la Biblia, usted la va a mirar desde otra perspectiva. No es lo mismo leer la carta de amor de un novio para la novia, que cuando usted lee la carta de amor si usted se encuentra una carta de un novio para una novia, usted dice: ay, qué ridículos son. Pero si usted es la novia y a usted se lo mandan, usted no dice que es ridículo, usted: ay, qué emoción. ¿Cierto que sí? La Biblia es una carta de amor entre el amado y la amada, entre Cristo y su iglesia, entre Cristo y tú. Si tú no estás enamorado de Jesús, tú vas a mirar la Biblia
con muchas dudas, con muchas incertidumbres, y seguramente cuando leas la Biblia no vas a poder entender el mensaje, porque el mensaje de la Escritura está cifrado. El mensaje de la Escritura no está dado para que todo el mundo lo entienda, solamente lo van a entender los enamorados de Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Porque fíjese, la Biblia dice: el mensaje les habló por parábolas, para que los enamorados las entendieran y los no enamorados se confundieran, para que viendo no entiendan, para que oyendo no oigan. Porque la Biblia dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y todavía no han subido a corazón de hombre, es aquello que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios aquí? ¿Cuántos están enamorados de Dios aquí? Así que si usted está enamorado de Dios, si usted es un hijo de Dios, usted va a entender el mensaje de la Escritura, porque ese es el fundamento a través del cual usted y yo nos debemos acercar a Dios y su palabra. En el capítulo 18 ya lo estudiamos. Hoy vamos a estudiar simplemente el 19, 20, 21 y 22. Estos son 4 capítulos, los 4 últimos capítulos del libro de Apocalipsis, los 4 últimos capítulos de el libro o de la Biblia entera. En el capítulo 19 dice la Biblia así: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues has juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de los siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que está sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y la esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Este pasaje vuelve otra vez el apóstol Juan a quitar su mirada de la tierra y a volver su mirada a lo que estaba sucediendo en el cielo. Cuando la iglesia es quitada de en medio, cuando se cumple 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 21, cuando la iglesia es arrebatada, inmediatamente en el cielo la iglesia experimenta algo que se denomina el tribunal de Cristo. La Biblia dice que todos y cada uno de nosotros comparecerá ante el tribunal de Cristo. Y una de las cosas que usted puede entender de cómo será ese tribunal de Cristo, lo va a entender si usted comprende lo que dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 3, versículos del 9 en adelante. Allí la Biblia y el apóstol Pablo están haciendo referencia a qué sucederá en el juicio o en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es obviamente un juicio que se establece no bajo el concepto de vida eterna o de muerte eterna, porque la iglesia, todos tienen que comparecer ante un juicio de Dios, porque Dios no solamente es el creador de la tierra, es también el juez del universo, y todos debemos comparecer ante
el regente universal. ¿Ok? Ahora, la iglesia de Cristo, hablemos de ti y de mí, los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, no vamos a ser juzgados, porque todo el mundo tiene que ser juzgado. Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice: porque está determinado para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Qué significa? Que todos los seres humanos deben ser enjuiciados. Todos los seres humanos deben ser enjuiciados. Y si usted lee, por ejemplo, el libro de los Hechos, allí dice la Biblia que Dios pasó por alto los tiempos de nuestra ignorancia y hoy le manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque dice la palabra del Señor que ese arrepentimiento permitirá que la gente pueda sentir, obviamente, que Dios ha establecido un varón por el cual juzgará al mundo, a quien le dio testimonio levantándolo de los muertos. Ese es Cristo. Entonces, como tú y yo debemos también, como toda la creación, todos los seres humanos, comparecer ante el regente universal, hay que tener claro que la iglesia, es decir, nosotros, los redimidos por la sangre de Cristo, no vamos a ser enjuiciados. La iglesia ya fue enjuiciada. La iglesia, el juicio que se venía y que se debía establecer sobre los creyentes, no será, ya fue. ¿Dónde fue? En la cruz del Calvario. Si usted lee la Biblia, en el libro de Colosenses, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, allí usted puede entender hablando, por ejemplo, de lo que significó lo sucedido en la cruz. Colosenses capítulo 1 versículo 20 dice: por medio de él, hablando de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros que también en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. No habla de que os serás o que la iglesia será reconciliada, sino que fuimos reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si usted sigue leyendo, usted va a encontrar, por ejemplo, que en la escritura el apóstol está diciendo que en la cruz del Calvario específicamente nosotros fuimos redimidos y nuestro pecado, en el capítulo 2, por ejemplo, en el versículo 13 del mismo carta a los Colosenses dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Nosotros como iglesia, ya usted tiene que saber, cuando a usted alguien venga a de pronto decirle: ah, pero es que tú eras un bandido, yo te conozco. Sí, era un bandido. En la Biblia me dice a mí que mis pecados fueron anulados en la cruz. Allí dice la Biblia que el acta de los decretos que me era contraria, Cristo la quitó de en medio, la clavó en la cruz, me reconcilió con el Padre, y de esa manera el juicio que venía a caer o que debía caer sobre mí cayó sobre Cristo, y por consecuencia hoy soy una nueva criatura, libre de todo pecado.
Pero pastor, es que sí, tiene razón, pero eso fue lo que usted cometió antes de conocer a Cristo. En un momentico, no diga eso, porque la palabra de Dios dice que cuando usted y yo nos encontramos con Cristo, no solamente fueron anulados nuestros pecados pasados, sino que también se hizo provisión para los pecados que usted cometería en su andar y caminar. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, eso lo está escrito claramente. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguien comete pecado, ahí está el mismo sacrificio, la misma ofrenda, el mismo acto de fe de la cruz. Me limpia de mis pecados. Yo no tengo que sacrificar a Cristo. Yo no tengo que volver a cambiar el pan y el vino con levantarlo y decir: hermanos, oren por mí para que a ver si el Padre acepte ese sacrificio. Y entonces usted decía: ay, sí, ojalá que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. No, la Biblia dice que ya tenemos la provisión para el pecado humano del creyente, del Hijo de Dios, del nacido de nuevo. Está efectuado en la cruz del Calvario. Entonces, Cristo, tú y yo fuimos en la cruz del Calvario enjuiciados. La carga de nuestro pecado fue sobre Él, dice la Biblia en el libro de Isaías 53. El castigo de nuestra paz, el precio, para decirlo, el precio de nuestra reconciliación, el precio de nuestro pecado fue sobre Él. De manera que la iglesia no va a ser enjuiciada. Si usted tiene todavía el criterio equivocado de que algún día usted va a estar delante de Dios y Dios le va a decir a usted: bueno, se portó bien, eche para acá; se portó mal, eche para allá. Usted todavía no ha nacido de nuevo, o por lo menos no sabe que nació de nuevo. Porque ese criterio que nos vendió la iglesia tradicional, porque a mí también me lo vendió, de una fila larga, y cada uno venía. Bueno, Carlos Vival, ven para acá. Fulanito, para allá. Eso no está escrito en la Biblia. Ese concepto de juicio no está establecido así en la Biblia para la iglesia. Ese concepto de juicio sí está establecido, y ahorita vamos a hablar de él. Se llama el juicio ante el gran trono blanco, que es diferente. Una cosa es el juicio de la cruz y otra cosa es el juicio ante el gran trono blanco. Sus pecados fueron borrados, usted fue redimido, y por consecuencia la Biblia dice aquí que cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, vamos a ser evaluados, eso sí, no enjuiciados. Vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Dice así la palabra de Dios: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, versículo 10, 3:10. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada cual mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y dice así la Biblia: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la Biblia dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Véngase otra vez para acá. De este pasaje que acabamos de leer, la Iglesia Católica Romana se inventó el purgatorio, de este pasaje que está aquí. Este pasaje hace referencia
al momento en que nosotros vamos a comparecer ante el bimá de Cristo. Quiere decir que el concepto griego en que se utilizó la palabra bimá es una palabra que indudablemente tiene una connotación de galardones. Habla el apóstol Pablo de recompensas. Y si usted tiene que analizarlo, se dará cuenta que si se está hablando de recompensa, no puede ser salvación. Porque la salvación en ningún caso está relacionada con obras. Lo que sí está relacionado con salvación es la fe en la obra del Calvario. Punto. De manera que si aquí está hablando de la obra de cada uno, el fuego la probará. Lo que la Biblia está diciendo es que cada uno de nosotros, en su andar y caminar cristiano, una vez se haya encontrado con Cristo, nosotros obviamente que hemos caminado pretendiendo hacer buenas obras, como dice la Biblia allá en Efesios capítulo 2 versículo 10, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces tu obra, tu andar, tu servir a Dios, la Biblia dice que será probado y será evaluado. Si alguno edificare sobre ese fundamento con 6 elementos, la Biblia los dice. Los 3 primeros se llaman madera, heno y hojarasca, y los otros dicen oro, plata y piedras preciosas. Quiere decir que el Señor probará la obra o las obras de cada uno de nosotros, lo que hayamos hecho. Entonces nosotros seremos de alguna manera premiados, de alguna manera seremos galardonados. Y la Biblia habla en varios pasajes de las coronas. Y hay varias coronas. Yo tengo una corona ya en el cielo que Cristo ha preparado para mí. Una corona. Hay varias coronas. Corona de vida, corona de gozo, corona de justicia. Bueno, hay varias coronas. Es galardón. Ahora, en ese juicio no solamente habrá recompensa, habrá confrontación. Para que no diga usted, ay, es que todo va a ser chévere. Ojo, nadie en ese juicio será condenado. Nadie. Porque la Biblia lo dice ahí. Él, aunque le haya, el que peor le va, será salvo. Mira qué cosa tan hermosa, ¿eh? ¿Ah? Al que peor le fue salvo. Pero si hay un momento en que nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y dice la Biblia que seremos confrontados. Una de las cosas que Cristo va a confrontarte es: ¿qué hiciste tú con el mensaje de salvación? ¿Qué hiciste tú con ese mensaje de salvación? Tú eres salvo, ¿eh? Pero ¿qué hiciste tú con este mensaje de salvación? Eso es una pregunta que el Señor te hará, ¿eh? Entonces, la Biblia lo dice en el libro de Ezequiel: si yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío se aperciba de su mal camino y se vuelva de él, a fin de que viva, él ciertamente morirá por su maldad, pero su sangre yo la demandaré de tus manos. Así que si usted no quiere, pues yo le digo una cosa: ¿cómo se siente a usted? ¿Cómo se siente usted que en este lugar le den premio a todo el mundo y a usted no le den? Wow, yo te digo una cosa, esto es una cosa que, ay, ¿por qué a mí no? El Señor va a evaluar lo que tú hiciste con el mensaje de salvación. Quiero hacer una pregunta muy sencilla y sincera. No le vamos a dar una comisión por eso. ¿Quiénes de ustedes hoy, delante del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, quién de ustedes
hoy, levante la mano, llevó a alguien a los pies de Cristo? Levante la mano. Hoy, que usted le dijo a una persona el plan de redención, le habló del plan de salvación, le dijo que Cristo solamente salvaba. Repite conmigo, ¿quién es hoy? Hoy, que es 27 de noviembre. ¿Quiénes hoy ganaron un alma para Cristo? A ver, levante la mano. Te bendigo. Te bendigo, te bendigo. ¿Y el resto? Ay, pastor, yo hoy no me tropecé con ningún impío. Esta mañana fui a la alcaldía y entonces es más fácil irse para allá en taxi. Pedí el taxi. Llegamos. Cuando nos veníamos, yo dije, Señor, yo le hablé al taxista que venía para acá. Voy a hablarle al que voy de aquí para allá. Entonces paré un taxi. Y el tipo, le dije, pero sentí en mi espíritu que no. ¿Sabe que no? Señor, no. Voy a esperar otro. Venga. Hay taxi así. Y le he predicado al Señor, taxista. Quiero que oremos por él. Se llama Luis. Porque ojo con eso, si usted es evangélico y no se le nota, es pura teoría. Luis Pertus, lo bendigo en esta hora en el nombre de Cristo. Quedé con el teléfono, el domingo lo voy a buscar, va a venir para la iglesia. Porque es que estamos en eso, hermano. Si yo dijera al impío, impío de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío se persiga y se vuelva de su mal camino, él ciertamente morirá por su maldad, pero su sangre yo le mandaré de tus manos. En el juicio, en el tribunal de Cristo, no solamente serán galardonados, también seremos confrontados. Y usted tiene que analizar eso, porque se nos ha olvidado. Y yo no sé, pero los mormones son extraordinarios ganando adeptos. Los testigos de Jehová ni se diga, con tremendo sol y con tremendo calor. Los vendedores buscan adeptos a toda hora. Los vendedores de las redes de mercadeo a toda hora están buscando gente, o estamos buscando gente. Yo estoy en una red. Pero no se nos puede olvidar jamás el que primero y por encima de todo estamos llamados a ganar almas para el reino de los cielos. Entonces usted va a ser confrontado. Por eso la Biblia dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Evalúa qué estás haciendo, porque Dios te va a demandar eso. Seguramente que te va a demandar. Luego que pase esto y que se entreguen las coronas y que, ay, ¿cuántas tienes tú? No, una, y yo, 2, 3, 4, 5. Y tú, ninguna. Cuando uno llega al final del año, primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, y hay unos que quedan en el último puesto. Aunque el que peor le va, le dije que va a ser salvo. Las coronas, la Biblia dice que se hará en el cielo con las coronas, y es que cada una se rendirán ante Cristo, porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero quédese con este pensamiento en el corazón. Váyase de aquí hoy y pídale al Señor, dígale: Dios, yo quiero tener una pasión por ganar almas para el reino. Una pasión por eso. Si a usted le pagaran una comisión por cada persona que llevara a los pies de Cristo, ¿cuántos llevarías? Interesante. Evalúalo, analízalo muy bien. De otro lado, y después de esto, viene lo que la Biblia llama las bodas del Cordero. La primera falsa iglesia, la gran ramera, será condenada, y luego aparecerá en escena la verdadera iglesia, la novia del Cordero.
Y esa novia del Cordero evidentemente vivirá la experiencia de disfrutar de la compañía eterna del novio que es Cristo. El gran júbilo y alabanza del cielo se dieron por la destrucción de Babilonia, y después de destruir la falsa iglesia viene la verdadera iglesia para casarse con Cristo. Los convidados, la Biblia habla de los convidados, seguramente son aquellas personas que, sin haberse convertido en iglesia, de alguna manera fueron personas que pudieron observar y observarán el que tú y yo estemos disfrutando de esa experiencia como iglesia, como cuerpo, de poder estar delante de la presencia del Señor. Después de eso, que la iglesia es, y hay una extraordinaria expresión de alabanza, dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Hay bodas que aquí se hacen que a usted lo invitan. Hay bodas que hacen que a usted no lo invitan. Hay gente que lo invita a usted y usted no se lo esperaba. Y hay gente que usted esperaba que lo invitaran, no lo invitaron. Yo, como si tengo un criterio que dice que al que me invita me hace un honor, pero el que no me invita me hace un favor. ¿Sí o no? Pero aquí nosotros no seremos invitados, porque a la novia no hay que pasarle tarjeta de invitación. La novia se supone que está allí. ¿Está claro? Por eso es que a la iglesia el Señor te convoca semana a semana. A ti que a mí no me llaman de la iglesia para que venga. Por favor, tú eres la novia. La novia no necesita invitación. Amén. Bienaventurados que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y me mostré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fíjese que un ángel no permitió que Juan se postrara a adorarlo, ni siquiera a venerarlo, ni siquiera a rendirle pleitesía. Se usa mucho esto del ministerio, y a los ministros se les llama reverendo. La palabra reverendo es alguien digno de reverencia. Quiero decirle una cosa: el único que es digno de reverencia es Cristo. Amén. La Biblia, cuando se refiere, porque es que hoy día se ha hablado del reverendo, del exsiervo, del excelentísimo. Fíjense que si en Roma le besan el anillo, se postran a que los toquen, y eso es tremendo. La iglesia evangélica también tiene sus reverendos. Y también, tóqueme, óreme, únjame. Cuando la Biblia, cuando se refiere al siervo de Dios, se refiere a uno que sirve a los demás. En la tierra se mide tu grandeza por cuánta gente te sirve y cuánta gente te honra y venera. Pero en el cielo, y por causa del reino, se mide la grandeza de aquel a cuántos tú estás sirviendo. Que dejen de pedir pleitesía, de pedir que lo honren y lo exalten, porque si hay alguien que necesita ser exaltado, glorificado y honrado, es Cristo, nadie más. La iglesia será, aquí dice, honrada únicamente. La iglesia honra a Cristo y Cristo honra a su iglesia. En el versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto después de las bodas del Cordero. Y dice, después de que vi el cielo abierto, quiere decir que ya habían pasado los 7 años de tribulación que sucedieron en la tierra. Y aquí un caballo blanco, igualito al del capítulo 4, ¿cierto? Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Fíjese que 2 caballos, uno al principio de la tribulación, otro al final de la tribulación. El primero es el anticristo, el segundo, este es Cristo, porque aquí lo dice: uno que se llama fiel, que es verdadero, que con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino solo él mismo. Y estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. Fíjese, y los ejércitos celestiales. Fíjese que en el versículo 7 y 8 se dice que la iglesia fue vestida de lino fino. Y luego en el versículo 14 dice que los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Quiere decir que en el capítulo cuando Cristo viene con la iglesia. Así que primero Cristo viene por la iglesia y después viene Cristo con la iglesia. Primero por la iglesia, nadie lo verá, solamente nosotros lo veremos. Cuando Cristo venga con la iglesia, la Biblia dice que todo ojo lo verá. Como el relámpago que sale en el oriente y se pone en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Hablando de Jesucristo, todo ojo lo verá. Y dice la palabra de Dios también que de su boca sale una espada aguda para herir con las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Cuando Cristo venga a la tierra con la iglesia, se cerrará, se acabará lo que tiene que ver con el plan de juicios, porque Cristo culmina con la batalla del Armagedón, lo que será el periodo de tribulación. Cristo culmina con la batalla del Armagedón, lo que será el juicio sobre las naciones y sobre Israel. Y dice: y en su vestidura, en su muslo, tiene un escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en el cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, de carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia. Fíjate, hay una guerra, la batalla del Armagedón. Todo el mundo confederado con el anticristo en contra de el mismo Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. ¿Qué sucede con la trilogía satánica? La bestia, hablando del anticristo, el falso profeta, Apocalipsis capítulo 13, dice que fue apresada, que engañaron, que recibieron, a los que recibieron la marca de la bestia, a los que adoraron la imagen, fueron lanzados vivos, estos dos, al lago de fuego que arde con azufre. Los primeros que van a entrar al lago de fuego, ¿quiénes son? El anticristo y el falso profeta. Hasta ahora el lago de fuego no está estrenado. El lago de fuego está intacto, preparado primero para los dos primeros invitados, que son el anticristo y el falso profeta. Y los demás fueron muertos, con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y las aves se saciaron con la sangre de ellos. Cuando Cristo viene de la tierra, inmediatamente se puede decir que se producen varias cosas. Cuando nosotros hablamos de las resurrecciones, y esto es importante que usted lo tenga claro, ¿qué dice primero a los Corintios capítulo 15 versículo 23? Vamos a leer ese pasaje que es muy lindo. Pero cada uno en su debido orden. Estamos hablando, el primer libro, la carta a los Corintios, en el capítulo 15, habla de la resurrección. Dice, la resurrección tiene un orden. ¿Cuál es el orden? Cristo las primicias. Ya yo le expliqué a usted muchas veces que nadie ha resucitado. El único que ha resucitado es Jesucristo. Por eso dice, Cristo las primicias de la resurrección. Luego los que son de Cristo en su venida, el arrebatamiento de la iglesia. 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. La primera resurrección está concebida
primero en la persona de Cristo, es la primera resurrección. El primero de los resucitados es Cristo. Pero la primera resurrección de la iglesia se puede definir en dos partidas. Antes de la tribulación, antes de los 7 años, cuando la iglesia es arrebatada, y después de la tribulación. Antes, la iglesia. Después de la tribulación, son resucitados los santos del Antiguo Testamento, y serán resucitados también los mártires del periodo de la tribulación. Estas dos resurrecciones de la iglesia antes de la tribulación y de los santos del Antiguo Testamento y de los mártires de la tribulación después de la resurrección se denomina la primera resurrección. Luego dice, hay otra resurrección cuando hayan pasado los 1000 años. Esa última resurrección la Biblia la llama la segunda resurrección. De manera que los que tienen parte en la primera resurrección, ya sea antes de la tribulación o después de la tribulación, serán resucitados para vida. Los que vayan a la segunda resurrección después del milenio, es resurrección para muerte. Veamos lo que dice la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel, capítulo 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. No son resucitados el mismo día, ni a la misma hora, ni en el mismo lugar. Los de resurrección de vida eterna son aquellos que serán resucitados antes de la tribulación y después de la tribulación. Pero los que serán resucitados para vergüenza y confusión perpetua serán aquellos que serán resucitados ¿cuándo? Después del milenio. Ahora vamos a leerlo. Cuando los santos del Antiguo Testamento sean resucitados, cuando los mártires de la tribulación sean resucitados, de manera inmediata comienza un periodo que la Biblia llama milenio. 1000 años literales de justicia, de gobierno y de autoridad. Cristo, como Rey de Reyes, Señor de Señores, establecerá su reino, cuyo epicentro será ¿dónde? Jerusalén. Ese será el epicentro del reino mundial. Gloria a Dios por los que hay unos hermanos de la iglesia que están en este momento allá en la tierra. Hermanos Jorge Pardo, algunos de la iglesia que se fueron. Seguro que hablaron de un están allá. Gloria a Dios por los que están allá. Algún día estaremos allá. Si no en esta vida, en la venidera, pero aquí tendremos que estar allá. Amén. Seguramente. Entonces, cuando nosotros hablamos del reino milenial, son 1000 años literales donde Cristo reinará, y usted puede leerlo perfectamente. Vamos a leerlo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Fíjense, cuando acaba la tribulación, Cristo viene, batalla del Armagedón, el anticristo y el falso profeta fueron lanzados ¿a dónde? Lago de fuego. Y dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató allí por 1000 años. Fíjense que Satanás no es lanzado en el mismo momento que el falso profeta y que la bestia al lago de fuego. Primero serán ellos, después Satanás será llevado a otro lugar que la Biblia llama el abismo. ¿Ok? Lo podríamos llamar también el Averno, el lugar donde Satanás estará prisionero. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Ahí estamos usted y yo, hermanos. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios,
los que no habían adorado a la bestia y al falso profeta, es decir, los santos de la tribulación. Y dice, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, y vuelve aquí a aclararlo el apóstol Juan, los otros muertos, los que están condenados ya, aunque estén muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dice, bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Bueno, ¿qué va a pasar en el milenio? Usted puede leer en el libro de Isaías, en el capítulo 11. Allí la Biblia describe proféticamente, el profeta Isaías, cómo será el milenio. Pero voy a hablarle un poquito de cómo será el milenio. Hay una gran relación entre el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis, específicamente con este pasaje del milenio. La creación de los cielos y de la tierra se produjo en el Génesis capítulo 1, versículo 2. Aquí al final se habla de la creación de los cielos nuevos y de la tierra nueva. En el primer libro, en el libro de Génesis, Adán se estableció como el rey de la tierra. Luego, en el final de los tiempos, Cristo, el segundo Adán, volverá a reinar toda la tierra. En el primero se crearon la noche y los mares. Ya en la nueva creación no habrá noche y tampoco habrá mar. En el primero se creó una esposa para Adán. En el segundo libro, en el Apocalipsis, la novia fue presentada para Cristo. El árbol de la vida en el huerto del Edén se estableció, y luego ese árbol de la vida vuelve a aparecer en el capítulo 22, versículo 2, como una manifestación de la vida de las naciones. En el primero se produjo muerte y maldición. En el segundo no habrá más maldición, ni muerte ni lágrimas. En el primero se dio un conflicto entre Cristo y Satanás. En el segundo, la condenación final de Satanás se ha cumplido. En el primero, el hombre fue separado de la presencia de Dios. En el segundo, ya consumado todo, el hombre ve cara a cara la gloria de Dios, como dice Apocalipsis 22:4. En el primero, los creyentes en busca de una ciudad, como salió Abraham. En el libro del Génesis, en el libro de Apocalipsis, la ciudad santa se presenta en gloria como evidencia de que Cristo ha reinado y ha triunfado. En el primer libro se preguntaron dónde estaba el Cordero. El que primero se preguntó quién fue el primer cordero que se sacrificó fue aquel de donde se sustrajo la piel con la que Dios cubrió a Adán y Eva de su vergüenza de la desnudez. En el libro de Apocalipsis se muestra se muestra a Cristo como el Cordero que reina y gobierna. En el libro de Génesis, Satanás pronuncia la primera mentira, pero en el libro del Apocalipsis, nadie que mienta entrará en la ciudad. Cuando se cumplan los 1000 años, dice la Biblia, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la gran batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Una pequeña guerrita. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, es decir, Jerusalén, la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. No habrá guerra. Un amago de guerra contra la iglesia y contra el pueblo de Israel. Porque en el reino milenial no solamente estará reinando la iglesia, también estará reinando el pueblo de Israel. Y de los dos pueblos Dios hará una sola nación. Por eso la Biblia habla de los 24 ancianos. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta.
Y allí dice la Biblia, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa cultura, ese pensamiento que dice, que enseña que en el final de los tiempos Satanás reinará, eso no tiene ningún fundamento bíblico. Señores, no hay fundamento bíblico para eso. No hay un reino de Dios con súbditos, mientras que el diablo tenga un reino de tinieblas. Hoy día existe un reino de tinieblas, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Pero en la eternidad, Satanás, sus demonios, sus seguidores y secuaces, y todos aquellos que no estén escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Y dice que en el lago de fuego serán atormentados por los siglos de los siglos. Así que, señores, la vida eterna es exactamente igual a la muerte eterna, solo que en dos lugares distintos y en momentos diferentes. ¿Dónde quiere usted estar? Amén. Entonces, por favor, esto es más que el antídoto del VIH. Si usted tuviera el antídoto del VIH, se hiciera rico. Pero usted tiene un antídoto mejor que el del VIH. El antídoto que usted tiene es el antídoto contra la muerte eterna. Pero usted está callado la boca. Explíqueme eso. Con el antídoto de la muerte eterna y con la boca callada. No, hermano, eso no está bien. Con mucho cuidado. El Señor le va a demandar a usted. Hay como muchos flojos en la iglesia. No lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Y dice, y después de eso, ya, dice el juicio del gran trono blanco. Y hubo un trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Es decir, que no fue en lugar en la tierra, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos y grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. ¿Dónde están los libros? Esos libros es el prontuario de los pecados y delitos de la humanidad que no conoció a Cristo. Y otro libro fue abierto. Ese libro es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Wow. Y no lo diga de manera como que ligera. ¿Su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Su nombre está escrito en el libro de la vida? Después dice la Biblia: vi cielo nuevo y tierra nueva, lo que significa, por supuesto, la eternidad, la nueva Jerusalén. Y habla de cómo será la vida en la eternidad. Hermoso lo que allí la Biblia describe. Hay unas cosas que yo simplemente quiero destacar aquí. Ya no habrá templo, porque la Biblia dice en el capítulo 21, versículo 3, que Dios mismo morará con nosotros. Ellos, o sea, nosotros seremos su pueblo, y Dios mismo estará con nosotros como nuestro Dios. Qué lindo, ¿eh? Que usted ahora, ¿cierto? Pero llegará el momento en que usted le verá cara a cara. Hasta ahora nadie ha visto a Dios, porque como dijo el mismo Señor cuando le habló a Moisés: no me verá hombre y vivirá.
pero llegará el día en que tú le verás cara a cara. Pablo dijo: le veremos tal cual Él es. Dice que Dios secará toda lágrima de nuestros ojos. No habrá llanto. Versículo 4 dice que no habrá muerte. La muerte es la consecuencia del pecado. En la eternidad no habrá pecado. No habrá llanto, clamor, dolor. Todo pasó. Versículo 5 dice que Dios hará nuevas todas las cosas. Esto a mí me encanta. Y que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Eso me encanta, hermano. ¿Usted no le emociona saber eso? Que Cristo diga: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Unos se han reído de usted, otros se han reído de mí. Pero como dice el viejo y conocido refrán, el que ríe de último ríe mejor. Y aquí dice el Señor que Él hará nuevas todas las cosas. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Y aquí comienza a hablar de tantas cosas, la nueva Jerusalén. Y me gustan estas cosas. Versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. No habrá necesidad de sol, de luna que brille en ella. Dice en el versículo 25 que no habrá noche. 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Quiere decir que en la eternidad, totalmente imposible que se vuelva a cometer pecado. Nunca más habrá pecado. Y aparece el libro de la vida y el árbol de la vida, perdón. Y las hojas del árbol será para sanidad y para medicina de las naciones. Aquí hay muchas interpretaciones de este pasaje. Por ejemplo, que algunos que no conocieron a Cristo jamás serán súbditos de pronto de la tierra, y que nosotros reinaremos en el universo, posiblemente. ¿Dónde están los que nunca conocieron a Cristo? Seguramente van a necesitar del árbol de la vida para mantenerse en inmortalidad. Nosotros no necesitaríamos inmortalidad porque tendríamos vida eterna. Pero aquel que no conoció a Cristo seguramente va a necesitar. Esto es algo que este pasaje, le digo con toda honestidad, no es muy claro, pero yo presumo que, y esto queda dentro de la presunción, cuando dice que las hojas del árbol serán para sanidad de las naciones, quiere decir de alguna forma que habrá gente que necesitará de ese árbol de la vida para poder vivir. Nosotros no necesitaremos de eso, porque el árbol de la vida, que en el huerto del Edén el Señor nos sacó a la humanidad de allí para que no comiera del árbol de la vida, ya nosotros comimos del árbol de la vida. Porque cuando tú comiste a Cristo, en el sentido de que lo recibiste en tu corazón como Señor y Salvador, entraste en un estado de vida eterna. Por eso es que la muerte no lo puede detener a usted. Por eso es que usted no tiene temor de la muerte, porque el árbol de la vida, que es Cristo, obviamente le da vida a nuestro corazón. No habrá maldición. Bueno, tantas cosas hermosas. Y termina diciendo aquí que el Señor está cerca. El Señor está cerca. ¿Cuándo cerca? Muy cerca. Muy pronto, muy cerca. Bien, dale un fuerte aplauso al Señor.